Mitomaníacos, ¿cómo estamos? Ok, lo prometí y lo tengo que decir. Porque se han quejado de que siempre digo que estoy muy contento. Hoy sí lo estoy, pero no lo voy a decir, ¿ok? Entonces, y otra cosa que prometí decir antes de que cualquier otra cosa pase, es de que hay que aclarar qué es lo que pasa aquí en ese tipo de mesas. Eso es un simple espacio para poder opinar, ¿ok? Es donde entramos todos. Afortunadamente todavía no somos expertos para nada de estos temas, entonces no se vayan con esa finta. Vamos a estar incluyendo varios especialistas sobre diferentes temas, y lo bueno de Mitomaníacos es que todos entran, y por ende entran todos los temas. ¿Esto es para qué? Para que se den cuenta que cualquiera tiene la posibilidad de hablar, cualquier persona, ¿ok? Entonces comenzamos. ¿Cómo están, Mitomaníacos? ¿Cómo estamos todos hoy aquí? Quiero comenzar hoy ok, no voy a decir que estoy contento, pero sí lo estoy. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque regresaron personajes impresionantes. Nos tenía abandonado José Carter. ¿Cómo estás, caray, Todo bien. Nos tenías abandonados, caray. ¿Qué te pasa? Trabajo. Muy bien. Está bien. El capitalismo opresor, como diría aquí mi compañero. El Chairo amigo. Sí, el Chairo compañero me tiene. El capitalismo me tiene. No, esa palabra no, gracias. Me tiene. Te tiene enamorado. Perfecto. Vane, hermosa, ¿cómo has estado? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Pero ahora sí ya coincidieron por fin. Por fin nos conocimos. Qué de lujo. Y bueno, ¿cómo olvidarnos de el representante de Superman, Clark Kent, Jonathan Hernández? ¿Cómo estás, Jonathan? Excelente, como siempre también. ¿Nos tenías abandonado? El capitalismo salvaje que no me deja vivir agustamente. El capitalismo opresor que no me deja ser libre. Pero bueno, aquí estamos. Eso es todo. Monkey Bengoa. ¿Cómo estás, Monkey? Bien, todo bien, todo bien. Y sigue en pie el concurso que hago, ¿eh? Háganle una pregunta a Monkey en redes sociales. Pregunta Monkey Challenge. Monkey Challenge. Si neta Monkey no puede contestar la pregunta, yo invito la comida. Es en serio, chicos, ¿ok? Pero bueno, el tema de hoy es, estamos ya a una semana de este movimiento homenaje que se hizo al 2 de octubre, a esta matanza de Tlatelolco, y que se hizo los 50 años homenaje, bueno, que se hace cada año, ¿no? Por cierto, pero esta matanza que se hizo a estudiantes, básicamente de CCHs y de la UNAM, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha ido deformando en 50 años este movimiento, chicos? ¿Cómo lo han visto? Jonathan, ¿cómo has visto este movimiento? ¿Cómo se ha deformado? Híjole, pues acabas de introducir un concepto que no sé si realmente, al menos creo que no coincido contigo, que se haya deformado, sino simplemente ha ido cambiando. O sea, no por eso tiene que ser deformado, sino las condiciones de hace 50 años son muy diferentes a las que tenemos. Sin embargo, el movimiento estudiantil ha permanecido con otras consignas, con otras estafetas, con otros relevos, con otras formas, incluso con otras formas de organización, pero sigue manteniendo. O sea, ¿no se ha deformado? Totalmente. Totalmente. No es más, no existe. No existe ya nada. O sea, eso ya no existe. Es una burla lo que hacen estos jóvenes de ahora. Ya. Unos millennials que te les preguntas qué pasó realmente, no te contesta nada así con cara de pues a mí me trajo mi primo, el amigo del sobrino. Güey, ¿leíste por lo menos? O sea, no alguien que te lo dijo por internet. ¿Leíste realmente lo que pasó? Claro. O sea, ¿supiste lo que pasó realmente en ese movimiento? Claro. ¿Te sabes los 6 puntos del pliego petitorio? ¿Sabes lo que estaban pidiendo los jóvenes realmente? ¿Qué? Educación gratuita. No, pendejo, no estaban pidiendo eso, güey. O sea, olvídate de eso. Fue un movimiento atípico y asocial porque no estaban pensando en mejores laborales, ni siquiera en condiciones de más universidades. No estaban pidiendo eso. Estaban pidiendo solamente lo que era quitar el cuerpo de granaderos. Eran jóvenes que vivían muy reprimidos, recordemos, jóvenes post-revolucionarios que vivían reprimidos por sus padres, y era tajante la forma de reprimir en ese entonces. Carter, ¿cómo has visto todo este movimiento tú? El problema ha sido desde el inicio, yo creo, claro, no tiene uno la edad para saber qué pasó allá, pero la infiltración del comunismo en ese movimiento fue lo que le dio en la torre, lo que ocasionó luego la represión brutal del gobierno, absurda. Pero fue el comunismo infiltrado en este movimiento lo que hasta hoy en día lo mantiene. En ese aspecto sí coincido con Jonathan que lo que se ha hecho es transformar, la esencia sigue siendo la misma. ¿En serio? La esencia sigue siendo la misma del movimiento, pero ha transformado sus formas. Ahora sigue para mí infiltrado de un comunismo absurdo que hace que al final del día la sociedad no le tome
el peso que debería tener, porque realmente debería tener Vane, un ¿tú peso. sí ves esto que Yo dice difiero Carter? con eso del comunismo, pues solo fue un disfraz, solo fue una justificación y un pretexto para esos actos. Ok. Pero Estamos hablando de ese momento. Eso de que la esencia, no, o sea, en realidad estas personas luchaban como para tener un país más libre, un poco. Pero por ejemplo, o sea, ¿qué estupideces se hacen en nombre de la libertad? Eso de ir a rayar paredes, eso de ir a gritar y o sea, no tiene nada que ver eso con la libertad. Eso no es libertad. Ok, entonces partamos de que hace 50 años, sí había, tiene razón Jonathan, había un concepto diferente de gobernación, ¿no? Estaba muchísimo más oprimida la sociedad, hay que admitir eso sí, ¿no? Pero, ¿cómo ha ido? Sí, bueno, ha evolucionado, o quién sabe, ¿no? Pero yo sí creo que se ha perdido el sentido, como tú no dices, Carter. No, para mí no. Yo creo que se ha perdido el sentido. No solo no se ha perdido, sino que ha sido justamente ese sentido originario desde el movimiento lo que mantiene que 50 años después sigan manifestándose los jóvenes. Que el movimiento, o sea, la esencia es la misma, quieren mayores libertades. Monkey, o sea, No, lo que pasa es que jóvenes ya lo saben. entiendo el punto no, pero ¿qué jóvenes? Porque pregúntale a todos los... O sea, los jóvenes ahí alcanzaron su mayoría. Acuérdate que los jóvenes no protestaban. ¿Por qué? Porque el papá lo tenía muy agarrado. O sea, los que protestaban eran ferrocarrileros, maestros, médicos. Por eso. Pero los jóvenes llegan al 68 apenas a protestar. Dime un movimiento estudiantil anterior a eso. Que se juntaban jóvenes y que fueran... Por eso, ahí es como la mayoría de edad. En el 67 a nivel mundial empieza... Pero en el 68 aquí y se concentró en México. Pero el movimiento como tal inicia en el 59, cuando con la posterior, el triunfo de la Revolución Cubana, y ahí se inicia esta idea libertaria, o esta falsa creencia de que ese movimiento era válido para todos los países. Y ahí es donde yo digo que se involucra el comunismo en ese movimiento. Ahora, aquí me parece un punto importante que dice Monkey, ¿no? Lo mencionó hace rato, ¿no? De manera los pendejos hoy en día no saben el pliego petitorio de hace 50 años. Sin embargo, por eso sigo defendiendo que se ha transformado. Porque igual en ese momento no era la necesidad de tener una educación gratuita, pero hoy en día sí. Entonces, como parte de esa organización estudiantil, la UNAM sigue siendo gratuita, pese a quien le guste a quien le guste, pero es parte de esa esencia, de esa esencia organizativa. Se mantiene en el tiempo, se ha mantenido en el tiempo. Claro, pero hay ideales, y esos ideales por ahí dicen... Una pelea entre la Iztapo Chatorena y La Boca. Pelean y llegan los granaderos y ¿qué hicieron? Pero esa fue la gota que derramó el vaso. Por eso. Era que ya estaban cansados de la represión que vivían. Y habían líderes pagados por el propio gobierno que estaban buscando revolucionar la juventud y buscar infiltrarse en el movimiento estudiantil para hacer lo que hicieron después, ir a matar. 2 de octubre sí es una matanza, ¿pero por qué? Porque hay un proceso organizativo estudiantil que no le convenía al gobierno. Claro. Entonces, ese proceso organizativo estudiantil se ha ido transformando. Entonces, bueno, pero viene de la esencia ideológica. Justo esa falsa ideología social. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo? Comunista. Solamente se unieron, aprovecharon el momento para unir, pero en realidad sí, como dice Carter, eran los estudiantes. O sea, pero van sumando, o sea, y de eso se el trata, miedo era porque por las Olimpiadas. Acuérdate que las Olimpiadas estaban a la puerta. El miedo del gobierno. Entonces el gobierno, claro. ¿sabes qué? ¿Qué imagen vamos a tener, no? Y aparte, acuérdate quién fue el que hizo el movimiento. O sea, fueron jóvenes que estaban realmente en una clase media. O sea, los más jodidos no estaban en las universidades. Normalmente estamos los movimientos revolucionarios es por la clase media. Es la clase media, porque no asistían. Y la matanza, ¿quién la hace? Echeverría. Ordaz no estaba en México. Ordaz no estaba en México. No, ni enterada estaba, ni Ordaz enterado. sí se enteró. Ordaz estaba en Houston, se estaba operando los ojos por lo de las Olimpiadas, para llegar bien a las Olimpiadas. Echeverría marca y le dice, ¿sabes qué? Los jóvenes están haciendo un desmadre, haz lo que quieras. Y lo volvió a repetir en el 71, tal cual lo hizo, tal cual. Pagó a unos cuantos cabrones para hacer una matanza. O sea, los jóvenes piensan que es el ejército. El ejército nada más estaba cubriendo, mataron al general. Un general que estaba a cargo de la brigada, lo matan. Que disparan desde la manifestación y le disparan a él. Entonces,
¿Sabes lo que pasó realmente? O sea, los soldados lo que hicieron fue defenderse de los balazos de los guantes blancos. Claro, Entonces, los famosos porros. Es una reacción, lo hecho por el gobierno, una reacción absurda, salvaje que se... Pero vamos a ponernos en el contexto histórico de México en el 68. Está iniciando la televisión a color. Es la primera olimpiada que se iba a transmitir en televisión a color. ¿Sí? México está saliendo del oscurantismo de mediados de siglo, donde no habíamos figurado, no había figurado. Ortiz Mena estaba en el banco y estaba haciendo entonces milagros, México, el milagro la mexicano. Oportunidad de poner a México en la vitrina internacional. Sí, claro, ¿qué es lo que realmente ve el gobierno o qué es lo que quiere ver el gobierno? Unos revoltosos, comunistas, no quieren que pase lo que sucedió en Cuba, con todo y que México era muy afín a Cuba y sigue siendo, en ese momento era más afín todavía, pero no quieren que suceda eso. ¿Por qué? Porque saben Porque Estados Unidos es el mero mero y no quieren eso. Que ahí puede haber algo de eso, pero es un tema que yo en lo personal desconozco totalmente como para hablarlo, porque entra más en el campo de la suposición. Pero pero es muy normal eso, ¿eh? No digo que no, pero yo sí lo sé, no es un supuesto. O sea, fue un momento atípico, te lo repito, atípico. Lo esperaban de los maestros, de obreros, campesinos, pero nunca esperaban de su clase media privilegiada universitaria. Y además porque dentro del movimiento revolucionario nunca habían figurado los estudiantes. No, entonces empiezan a figurar. Ese movimiento, como decías antes, viene el año anterior en Francia, en el 67. Los estudiantes vienen en Praga. Primavera de Praga. Primavera de Praga, perdón. La primavera de Praga, perdón, ajá. Y empieza a tomar fuerza los estudiantes. El gobierno dice, a ver, yo no puedo permitir que México se me convierta en un chiquero cuando tengo la vitrina más importante que va a tener este país en 10 días, porque las Olimpiadas empezaron el 12 de octubre. Entonces, y tenían que presumirlo, porque como gobierno tienes la obligación de presumirlo, sobre todo que habías adquirido ya contratos que te obligaban. Ahí entra algo bien importante y que hoy en día lo sigo retomando. ¿Eso justifica que se haya hecho? No, por eso abrí diciendo que la reacción del gobierno fue completamente desproporcionada. Claro. Fue completamente desproporcionada. Pero lo que digo, vamos a pararnos un poquito en el México del 68. Pero es que Sí, entiendo esa parte. En ningún tiempo se justifica una matanza. En ningún tiempo. A ver, si escuchaste lo que dije antes, dije la reacción del gobierno fue totalmente desproporcionada. Sí, lo sé, El problema que hay que aterrizar, ya no pusimos en el contexto. Exacto. La cosa es que sigue sucediendo. Claro. ¿qué sigue sucediendo? Que se justifiquen hechos, que se justifiquen matanzas, que se justifique la represión con base en dar una bonita cara hacia el exterior, hacia los medios, hacia el mundo. Sí, ahí sí tienes razón, yo. Pero es que Para. eso ya es diferente, o sea, ya no puedes comparar el 68 con ahora, porque ahora los gobiernos ya tienen otras estrategias de gobernar. Incluso, por ejemplo, Peña Nieto se presta a este tipo de cosas. Ese también es una estrategia, o sea, ellos ya no necesitan tanto ahora basarse en este tipo de técnicas. Claro. Ya no puede, ya no conviene. Pero ahora hay otras formas, ¿no? Los desgastan, los van desgastando. Hacen marchas y marchas para desgastar el movimiento. O sea, ¿llevan cuántas marchas del 43? ¿Cuántas llevan? Y, y ya se va este cabrón y no lo castigaron y no hubo nadie quien vaya a castigar. Y López Obrador ya lo perdonó, ya le dejó. Y López Obrador tiene que ver porque está vinculado a Barca, totalmente. Claro. Está el mismo gobernador de Aguirre. Entonces, el gobierno está involucrado en todo eso. ¿Y dónde está entonces el castigo? Se justificó en su momento, ¿no? Que porque estaban vinculados con los ardillos, con los rojos. Como hace poco escuché, ¿no? Que de los 43 días, yo tengo una opinión. Es un poquito controversial, pero a ver. Y se presta porque fue hace 10 días también. Sí, el aniversario luctuoso. Exacto. A ver, es totalmente reprobable esta matanza. Pero el que se pone a jugar con fuego se quema. Es un tema delicado porque este tema, en mi opinión personal, no le incumbió al gobierno la matanza como tal. Ya lo que sigo posterior, sí. No, porque sí, pero a lo que voy es que le incumbió después, posterior. Pero en el momento, ¿por qué los mataron? Robaron un camión lleno de drogas.
Eso es lo mismo que está cerrado. Es un supuesto, es una suposición. Claro. Sí, no, pero claro que tiene que ver, o sea, porque en este caso el papel que juega el gobierno es juez y parte. El gobierno estatal, ahí sí. Es juez y parte. El gobierno claro, o sea, claro. Él hace estas acciones y también él las investiga. Claro, claro, no tiene que hacerlo, tiene que investigar. A través de su policía, a través de precisamente por eso no se ha solucionado ni se va a solucionar. A ver. No se ha solucionado ni se va a solucionar. Nunca se va a solucionar. Porque, o sea, si el gobierno hace este tipo de faltas, claro, para mantener un poco ahí el asunto, y luego él mismo lo investiga, o sea, ¿en qué claro, momento? o sea, ¿quién va a auditar, no? Puede ser juez y parte. Para decir, Exacto. fue el Estado, cuando deberían, en vez de marchar acusando que fue el Estado, deberían marchar para exigir otro tipo de justicia, o sea, y sí existe la justicia y sí existe la democracia, pero como bien dice, existe, pero tiempo después. Tiempo después se les va a criticar y se les va a juzgar. Según Mucho López tiempo Obrador después. acaba de decir que va a abrir. Echeverría sigue vivo, Salinas sigue vivo, puta, o sea, y no pasa nada. Se va Peña Nieto, no va a pasar nada. Este es el problema, Ese es el conflicto. ¿Cómo? Echeverría está preso. Echeverría tiene casa por casa desde hace al menos 10 años. Pero el tipo no vive mal, ¿eh? No es que viva mal, a lo que digo, sí hubo una acción, mal actuada la justicia, pero sí la hubo. O sea, entonces sí hay tiene casa por cárcel. Pero más Arraigo, está preso lo que pasó con el Bester, estuvo arraigada el durante mucho problema tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una edad. Lo que le va a pasar a Duarte. No, pues va a ser diferente, porque Duarte sí tiene la edad como para comerse los 50 años que le deberían caer de la cárcel. El tema es que lo van a sacar porque ahora se puso de moda que la PGR no... Bueno, aunque Echeverría hubiese tenido la edad, no creo que hubiera pasado algo similar, yo creo, Ojo, ahí es una suposición, tienes toda la razón, pero es lo que yo creo. ¿Fue la UNAM? ¿Sí te acuerdas que fue la UNAM? Echeverría. En el 70 y... ¿qué fue? 72, creo que fue a pedir disculpas y estaba hablando en el auditorio y de repente le tiran una piedra y lo descalabran. Salió descalabrado. Los jóvenes estaban hasta la madre de ese güey. Y lo mínimo que le pudo haber pasado al hijo de su madre, ¿eh? Exactamente. O sea, pero era presidente. Claro. Se le escapó el estado presidencial y se fue a la UNAM a hablar y a hacer cuanta mamada y de repente lo descalabró. Ok, entonces ahora algo que me interesa y me intriga a la vez es de que, bueno, con todo este movimiento que pasó, que ya hablamos históricamente, ¿no? ¿Cómo lo vemos hoy en día? ¿Cómo lo ven los jóvenes hoy en día este movimiento? Ese es un tema muy delicado porque la mayoría de la sociedad mexicana tienen menos de 30 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo ven estos chicos hoy en día? Demagogia. Ridículo, demagogia, porque también ¿cómo lo muestran al mundo? Con las marchas, esas marchas, ¿cómo impactan? Y tal vez aquí nos vamos a meter una bronca contigo, Jonathan, porque tú sí has manifestado que estás a favor de que se hable de esa manera. Rayar, marchar, porque también roban. Pero, quitamos lo de robar. ¿Cómo? O sea, ¿tú dices que eso está bien? A ver. Son formas que hoy en día son formas de expresión. Es como, sí, entonces, sí, ¿para qué le damos voz a las feministas? ¿Para qué le damos voz a las marchas? Tienes toda la razón. Hay que darle voz. Pero no de esa manera. No de esa manera. Sí, pero por ejemplo, muchas veces y además funciona. Si agarramos y cerramos esa avenida, inmediatamente vienen autoridades. Viene gobernación, baja a todos acá, los grandes pesados. ¿Los diputados se ponen a pelear? En alguna sí. ¿Neta los diputados se ponen mal? Claro. Pero los diputados Carmen Salinas se va a preocupar. Yo hace mucho tiempo he venido he venido tratando de fortalecer esa idea de construir espacios de exigencia. Sí. Entonces, la marcha es un espacio de exigencia. No saben ni siquiera qué existe. No. Desgraciadamente, ahí es cuando uno tiene que entrar en esa parte de conciencia y de organizarse. Un estudiante sí tiene que tener un nivel de conciencia para poder exigir. Entonces no la tiene, a mi juicio, todos, no todos. La mayoría. Jonathan, una pregunta, ¿y dónde terminan tus derechos y empiezan los míos? Exactamente. Es otro punto, Porque es que es lo mismo de un lado hacia otro. Porque tú tienes el derecho a transitar. A ver. Hay una marcha, tú tienes el derecho a transitar. Si hacemos una marcha,
estoy transitando también. Cuando viene un proceso de bloqueo, y eso tú también lo debes saber como cuestión legal, incluso puede entrar la Policía Federal y el Ejército, porque estás obstruyendo una todavía no, pero la Policía Federal. Cuando haces un bloqueo. Pero en las carreteras, no en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Cuando es hace un parte bloqueo, de las vías federales. Cuando hace un bloqueo. Si bloqueas el metro, si bloqueas el metro o las carreteras, sí la puedes cosa hacer. de una marcha, por eso es marcha, porque no está bloqueando. Hay un flujo de las mismas personas, a paso de hormiga si tú quieres, pero hay un flujo de personas. A ver, Carter. Hay una diferencia entre bloqueo y marcha. Sí, ya. Deja de funcionar y los coches dejan de moverse. Yo que voy a mi oficina, o la señorita va a su oficina, ustedes mismos van a su oficina, y de pronto no puede circular por las avenidas porque están trancadas. Busca una vez y te tardas 4 horas en llegar a la oficina, solo por darle el derecho a un joven a que me tranque la mitad de la ciudad. Pero lamentablemente no es ilegal, ¿eh? No soy pero... Nunca hablé de legalidad en este caso. Okay. Hablé la pregunta inicial fue, ¿dónde empiezan mis derechos y dónde terminan los tuyos? Esa es la cuestión. Porque yo tengo el derecho de... Yo elijo... Vamos a suponer que yo elija... No me interesan las manifestaciones de ningún tipo. Yo quiero ir a trabajar todos los días a mi oficina, suponiendo. Como habrá millones. Y está en su derecho. Y están en todo su derecho. Le estás cortando su derecho de circular por esta ciudad con esa manifestación. ¿Y qué vamos a hacer? Termina la marcha, vamos y vandalizamos el Oxxo de la esquina, nos robamos todo lo que encontramos y nos sentimos muy chingones porque grabamos. La gente vive. A ver, Vane. Se manifiestan en las instancias donde se tienen También que manifestar. se han hecho, también se hace. ¿Por qué no llegas a Los Pinos? ¿Por qué nunca llegan a Los Pinos? Me preguntas por qué nunca llegan a Los Pinos. O sea, ¿por qué los desvían? O sea, ¿por qué nunca llegan realmente a Los Pinos? Ahí está, hacia la parte de Chivatito. O sea, de repente llegan los soldados y te desvían y se acabó. Y en Reforma te dicen, hasta aquí. Hasta aquí no puedes entrar. ¿Por qué? O sea, dime. Entonces, ¿qué ganan las marchas? ¿Qué ganan las marchas? Si vas a hacer una marcha, si vas a hacer algo, como una gran frase que tenía un amigo, si vas a hacer un desmadre, hazlo chingón, ¿no? O sea, hazlo bien y que le afecte a quien le tenga que afectar. Ojo, ¿para dónde voy? Si te afecta esto, vete y pinta la casa del diputado, de los diputados, si los diputados están afectando en algo. Pero vete ahí. No sé, estoy diciendo por decir. Okay? O sea, si vas a hacer esa marcha, joder, si vas a joder, en el caso de los 43, en el caso de los 43, ¿ya? Justamente si entraron a la casa, tomaron la casa del gobernador, tomaron la casa de Abarca. Y no estoy de acuerdo, pero si vas a hacer eso, hazla así, hazla así, güey. Propiedad privada, señor. ¿Y dónde queda el derecho a la propia vida, cabrón? A ver, las personas que entraron y tomaron la casa del señor fueron los que mataron. No, Carter, entonces, es ridículo. Nos estamos metiendo. Qué bueno que lo dices, Carter. El derecho a la vida y lo tenemos todos los seres humanos. Claro. A los que mataron ya se acabó. Bueno, ya no tienen a todos a los que seguimos vivos nos corresponde defender esa vida. ¿Cómo? Pero si ya no está la vida, hijo. Nos corresponde. Nos corresponde. Justamente. Sí, eso sí. Como humanidad tenemos el derecho de defender el otro. Claro que sí. Tenemos la obligación. No tenemos la obligación. No, sí, ojo, para mí, a mi juicio, a mi juicio. Pero tenemos la obligación, no legal, pero tenemos la obligación, aguántame, tenemos la obligación de ir y defender las atrocidades que han hecho otras personas. Pero las marchas no sirven. O sea, las marchas ni pinta ya no sirven. Te voy a decir. Aquí las cosas son las formas. Las formas, entiende que las marchas y todo ese tipo de formas de expresión, como llama él, caducan. Funcionaron, sirvieron muchísimo en su momento. Hicieron cosas maravillosas. Hoy ya no sirven. Hoy ya están de por demás. O sea, tienen caducidad. Las marchas, no las paredes. No sirvan, pero no son suficientes. Ya no hace nada. O sea, ya no haces nada. Nuevas cosas. No marchas. Cosas que tengan un impacto y exigir. Exacto, el problema es estructural. De teatro, o sea, no nada más. Y de fondo. Exacto. Claro. Entonces no vas a llegar a exigir, oye, necesito que justicia, porque eso justicia es un término muy ambiguo. Sí. O sea, hoy cierran las calles 20 personas. Así de simple. Bueno, Carter dice que no existe la justicia. ¿Según quién? Según Kelsen. Una reverencia, Kelsen. Pero aparte de eso, o sea, lo que dice ella es, el problema es estructural totalmente. Las estructuras con que ellos se han basado, ya caducaron, lo decía Monquerista. A ver, hay que reinventarse. El fondo, yo repito, el fondo sigue siendo el mismo. Y para mí sigue siendo igual de válido el fondo. La parte estructural en que ellos se están basando, señores, eso ya caducó. Entonces, como estamos hablando de una cuestión de estructura y de fondo, tenemos como sociedad y
O sea, tiene que ser una cuestión de cogobierno. Los gobiernos tienen que ser una cuestión de cogobierno junto con la sociedad. Siempre hemos visto, así yo lo veo, toda la vida hemos visto gobiernos acá y sociedad acá. No, porque así lo hemos visto. ¿Está conmigo o no? Justificando lo que está haciendo Obrador. Vamos a llamar a una consulta porque vamos a cogobernar. No quiero llegar a eso. La sociedad tiene que participar de alguna forma. Vamos a crear espacios de exigencia. Estoy de acuerdo con ¡Mitomaníacos! Estoy de acuerdo con es un espacio para esto. Estoy de acuerdo con Vane que las marchas en su momento han sido rebasadas por el mismo sistema, han sido absorbidas más bien. O sea, ya el sistema está adecuado, ya hay casi hay un pinche marchódromo, ¿no? Sí. El marchódromo es del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y es el marchódromo. Incluso está prácticamente... Entonces, Jonathan, ya no puedes defender eso. Algo caducado, ya no. Pero es que la cosa es... No te vas a tomar un yogur caduco, ya no. No, y darle un extra. Como el FUA. Dar el extra. Mira, pregúntale a alguien que venga de... Vamos a poner de Aguascalientes. Llegó alguien y vino al DF hoy. Y resulta que le toca una marcha que iba del Ángel al Zócalo, como van todas. ¿Tú crees que le importa lo que están diciendo en esa marcha? Si a la persona venía porque tenía que hacer un trámite en gobernación, digamos, o en alguna dependencia que nada más podía hacerlo aquí. ¿Tú crees que le importa? ¿Qué va a pensar de la marcha? ¿Qué va a pensar de la gente? Claro, le vale 3 kilos de pepino y está en su derecho que no le interese, Sí, porque ya es algo muy cotidiano. Lo que decía yo ahorita es un tema estructural que simple y llanamente colapsó, ya no funciona. Como válvula de escape, o sea, tú gritas ahí todo lo que quieras y ya te desgastaste todo tu capital político y todo lo que tienes de coraje, lo que tienes para poder expresarlo y armar algo más cabrón, se fue ahí. La cosa es que el cansancio, en el sol, efecto, la lluvia, te cansaste, los líderes así, güey. Ya no se han reinventado. Claro, Ya eso no es un punto muy importante. Un extra, ¿no? O sea, hemos caído en una pasividad que incluso nos vale más. Pero ojo, pero creo que les conviene a los líderes de todos los movimientos, creo que porque entonces, también están pagados, incluso los líderes se vendieron. Claro, eso es una, pero también el propio gobierno trata de generar líderes porque son necesarios. El gobierno, claro, ejemplo, que le conviene tener gente de choque, claro. No gente de choque, líderes. Porque entonces son los que... líderes, es una persona que... Claro, definamos líderes. Es el pendejo 32 que está trabajando en Televisa. Claro. Es una pinche vergüenza, güey. No mames. Ese pobre diablo, güey. Vendidote, güey. Como es funcional a cierta parte gubernamental, pues se lo jalan y lo cooptan. Claro. A las mismas empresas. Exactamente. Ahora Televisa le da un programita, ¿no? Qué hijo de su madre vendido si me ves. Entonces, es ese tipo de cosas. Pero son necesarios para ciertos estratos sociales. ¿Cómo se perdió el movimiento de esos estudiantes? Porque el güey que era el vocero, Atolini era el vocero, por favor. El mismo Diego Rivera un líder, ¿no? Pero a su manera, yo creo que esa es la cuestión y reafirma entonces que el sentido de los líderes pues ya se perdió. O sea, que ellos no saben por qué están marchando. Claro. Ni qué piden ni cómo lo piden. O sea, en el momento en el que lo piden y en la forma de hacerlo ya la cagan porque pues nadie la toma. El gobierno no los va a tomar en serio. Para nada. Es más, ni siquiera se conflictúa el gobierno. No sienten miedo de nada. Entonces, aquí sí me gustaría como dejarle algo para la gente, incluso también para nosotros, que sí podríamos empezar a hacer, tal vez desde nuestras arcas, ¿no? O sea, un ejemplo puede ser mitomaníacos, aprovechar redes sociales, moverse con fundaciones, hacer este caso lo decía el profesor que vino la otra vez, que no recuerdo ahora su nombre. Arturo Pacheco. Estos espacios son súper válidos para ir generando. Necesarios. Y no solo en nosotros, o sea, aquí estamos parados 4 posturas claramente diferentes. ¿Sí? Quizás las menos extremistas sean Vane y Monkey, pero yo no. Tú estás bastante más del lado izquierdo que del lado derecho que estoy yo. Y él está todavía mucho más. Pero es un espacio donde podemos hablar y podemos dirimir ideas, discutir ideas. Y esto es lo que necesitamos en la sociedad. No necesitamos marchas, señor. Perdona, Jordan, no necesitamos marchas.
Necesitamos espacios así donde podamos sentarnos y discutir una idea. Ya va. Y tener estómago para discutir, ¿no? Pues tener estómago, tener capacidad y tener argumentos para que cuando ella me refute, yo poder refutarle dentro de un respeto. Claro. Eso. Claro, ¿verdad? eso es importantísimo lo que dices, Carter, porque ahora ya cualquier pelea, cualquier discusión se convierte en pelea y tú, por favor, flaco, ¿en qué siglo estamos, no? Exacto. Monkey, más o menos. Yo, pues digo, lo que se necesita ahorita es esto, básicamente esto, lo que estamos haciendo. Claro. Y lo dijo el profesor también, o sea, se perdió. Lo interesante de los 60, 70 era eso precisamente, que se sentaban en cafés, hablaban, discutían, estuvieras o no de acuerdo, peleabas, tenías, intercambiabas. O sea, lo que no entendemos es que la forma de hoy de hablar, de discutir o de tener un debate no es ganar, es intercambiar ideas y decir, bueno, sí, no, como que esto no va por ahí. O sea, los jóvenes han perdido eso. Necesitamos regresar a las bases. ¿Cuáles son las bases? Los libros. Pero cuestionar también los libros. O sea, los libros no tienen la verdad. O sea, discutir con los libros, discutir con las ideas y ver, las teorías. y ver tu realidad, ¿no? Este libro dice esto, pero mi realidad es diferente. Bueno, lo voy a empatar y lo voy a acá más o menos a estructurar para esto. O sea, necesitamos regresar a las bases. No el internet nada más. No ver nada más un güey que te está hablando que... O también ayudarte, ¿no? Internet. Pues es buena, sí es bueno, pero como herramienta, pero cuestionar todo lo que te ves ahí. Ahora, yo me quedo con que hoy en día para mí las marchas siguen siendo necesarias porque siguen siendo un espacio de exigencia. Tú todavía pero tú abogarías porque sigan. No pueden quedarse únicamente en marcha. No puede quedarse únicamente en que voy a protestar 2 horas y ya, ahí se acaba. No. Es, además de eso, crear los espacios de discusión, crear espacios de exigencia, organizarse. Como dice Monkey, lo retomo, claro que sí. Discutir con los libros, discutir con las teorías y transmitir eso, ¿no? No nos podemos quedar únicamente con salir y bloquear. No, en algunos momentos es necesario para llamar la atención de una autoridad. Sí es necesario, pero no puede quedarse ahí nada más. Es un conjunto de varios elementos, de varios factores que tienen que ir sumando. Hace rato lo dije, suma, y todo tiene que sumar para un objetivo. Y sobre todo hay que tener bien claro cuál va a ser el objetivo y el porqué de Y esa cuestionar, ¿no? exigencia. El gobierno, ¿por qué no lo ha hecho? Por ejemplo, acaban de quitar las placas de Díaz Ordaz. ¿Eso qué, güey? Eso es demagogia, es una pendejada. Pon una placa que diga, ¿sabes qué? Esta placa que estaba aquí y duró muchos años fue por esto. Ya no está, pero ¿por qué? Porque este cabrón tuvo que ver con un movimiento, porque los jóvenes no saben. O sea, hay que leer. Darle el sentido de memoria histórica. No A ver, tenía nada que ver con el Bueno, sentido de eso. son unas cosas ahí. Pero es que somos... Para. Es Vale, ridículo. ¿tú qué podrías hacer? ¿O qué le propondrías a la gente, o incluso a ti misma? Pues como para, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para otro tipo de cosas, otro tipo de actualización de este tipo de movimientos? Pues ¿Qué se te ocurre? educarse. O sea, en realidad, solo están las marchas cuando, por ejemplo, cuando fueron los 47 años del 68, fue domingo, fueron 2 personas. Fúmbate. O sea, eso no habla de conciencia. 2.000 personas, Claro. pero eso no habla de una conciencia. claro o sea, que no. mucha gente, Claro, a mí sí. año fueron 90.000 personas Claro. y no quiere decir que ya tengan más conciencia. Claro. Eso tienes Sí, toda la sí, O es sea, cierto. los jóvenes que van ahí van porque, sí, vamos, y que no sé Sí, qué. a echar y toque, solo- a tomar, solo a cuestiona, es día de escuela, solo es día de cuestiona niño. cuando están ahí. Pero, por ejemplo, cuando fue lo de López Obrador, nadie cuestionó. Todos decían, hay que darle la oportunidad de la duda, ¿no? Claro. O sea, no son más críticos. Claro. Necesitan participar más y meterse más de fondo, no solo en las marchas, sino también de manera institucional, invadir las instituciones, Claro. pero de manera real, Claro, o sea, claro. con conocimiento, Y actuar. con armas, o sea, mucha gente, no, armas, pero Eso. de conocimiento. Mucha Bueno, gente mitomaniacos, dice- ya se nos va el tiempo, chicos. Una última reflexión para todos. Monkey, Carter, quien quiera comenzar. Yo pienso que a los jóvenes de hoy en día y a todos nosotros incluso, la reflexión que me lleva a todo este tema es: hay que seguir siempre estudiando. No solo la sociedad como tal, la historia. Porque si nos olvidamos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, esa es una frase que es atribuible a José Martí, a Simón Bolívar, a muchos. O sea, no me importa que la haya dicho, pero es una frase muy, muy, muy realista. O sea, si no estudiamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Yo, pues como reflexión rápido, no me gusta llamarlos pendejos, pero es la realidad. Tristemente hoy los jóvenes no tienen la capacidad
de discernir, de discutir, o sea, les dices algo y se sienten ofendidos, aludidos y quieren a los golpes, y luego a las ofensas, a las groserías, como si eso fuera, o sea, demuestra tu incapacidad de poder, o sea, discutir, o sea, de hablar, tu ignorancia. Exactamente, o sea, totalmente. No se llega a un enriquecimiento. O sea, tenemos que empezar los jóvenes de ahorita, empezar a perder esos, ¿qué te puedo decir? Ese fanatismo que tenemos, o sea, idolatrar, quitar a los, o sea, un político, hoy lo idolatras, esto así como tu ídolo. Claro, por el López Obrador ya está más, está más cañón que la Virgen de Guadalupe. Jonah, una última reflexión sobre todo esto. A mí me quedo con que hay que tener una conciencia crítica, discutir con la historia, discutir con los libros, discutir con las teorías y siempre con un objetivo de transformar la realidad en la que vivimos. Vane, una última reflexión sobre todo esto. Que hay que basar las marchas o los movimientos en respeto. O sea, también es como esa contradicción que dice, sí, yo marcho aquí porque me impongo y necesito que reacciones y no sé qué, pero tampoco estás... Se acabó el respeto a la hora de imponer. Claro. O sea, te quieres imponer y para empezar ya, y desde ahí ya estamos mal. Claro. O sea, ahí ya la marcha ya no tiene ningún sentido. Claro. Pues yo quiero concluir, mitomaníacos, con que debemos de empezar a actualizarnos, ¿no? O a reactualizarnos, porque unos piensan que ya nos actualizamos y no. Tenemos que actualizarnos, tenemos que empezar a revivir momentos, ¿no? Porque la historia es parte de nosotros. Entonces, y es necesario empezar a revivirla, ¿no? Pero con acciones de esta actualidad, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con todo lo que queremos hacer, mitomaníacos. Mucho cuidado, porque se puede llegar a perder todo el sentido. A mi juicio, sin ofender a todos los chicos que están con el movimiento o los movimientos, cuando se hace algo radical, se pierde todo el sentido. Pero bueno, mitomaníacos, no me voy, como siempre, sin despedirme y agradeciendo al Chango, a todos los que han participado, a ustedes que han colaborado con este proyecto. Me encanta que me critiquen, nos insultan a todos, nos reclaman, síganlo haciendo. Les repito, esta es una mesa de opinión, no es una mesa de debate de expertos, por favor entiéndanlo, ¿ok? Ninguno es experto. Ninguno es experto, todos tenemos el derecho de hablar, por fin. Lo que decíamos, todos podemos... Es una nueva área de oportunidad, es momento de expresarnos, basta de decir, es que si no se me quedo callado, háblalo, todos tienen cosas que decir. Mitomaníacos, como siempre, la mejor reflexión la tienen ustedes. Chao.